Ahí va. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo muy contenta, acá empezando un nuevo ciclo en nuestra querida escuela de yoga Siddhis. Este ciclo se va a llamar Historia de Caminantes y bueno, así como su nombre lo indica, está queriendo un poco mostrar historias de personas que, bueno, para mí son especiales o considero que tienen algo lindo para compartir en referencia a su propio camino espiritual y de vida, digamos. Pero más que nada, más que nada, lo que más me interesa de las personas que van a ser invitadas a este espacio es el hecho de cómo el amor que tienen o la predisposición o la vocación para acompañar a otras personas en sus propios caminos. Eso es lo que más me interesa por ahí destacar, ¿no? Porque bueno, el camino personal es como algo más privado de cada uno, pero que también es lindo conocer si la persona está dispuesta a compartir. Pero sobre todo esto de acompañar, bueno, a mí me resuena, me parece interesante porque creo que todos en algún momento necesitamos, ¿no?, de esta compañía. Bueno, buenas tardes. Con nosotros entonces, Ariel. Si te querés Hola, presentar. ¿qué tal María Laura? Muchas gracias por la invitación. Sí, me presento, mi nombre es Ariel Gorosito, soy rosarino, vivo en Rosario, Argentina, y bueno, soy terapeuta holístico, este término paraguas que se utiliza para abarcar Par. muchas disciplinas, ¿no? Y entre las cosas que hago, que es lo que más me apasiona hacer, es trabajar con el I Ching, ¿sí? Que es un oráculo, uno de Eso, los más. eso me encantaría que nos cuentes un poquito. Bueno, el I Ching es un libro que se considera por muchos el libro más antiguo de la humanidad, escrito aproximadamente, se calcula en el siglo XIV antes de Cristo, es decir, hace más de 3000 años, ¿sí? Su autor es desconocido, fue escrito en China, pero bueno, el que lo escribió era, o los que lo escribieron eran sabios que comprendieron cómo funciona, nada menos cómo funciona esta realidad en la que vivimos, y escribieron este libro que, bueno, se puede estudiar desde distintos lugares, ¿no? Es una guía de vida, es una guía, es un libro, digamos, que tiene un profundo sentido filosófico y moral, pero sobre todo es un oráculo, es decir, que se puede utilizar con fines adivinatorios, ¿sí? Ajá. Lo que hace el I Ching es, como yo lo entiendo, como yo lo interpreto, el I Ching eh, viene a ser como una especie de decodificador, ¿sí? De lo que sería esta realidad, este plano de, digamos, de existencia en el que estamos, Ujú. ¿sí? Lo que hace el I Ching es decodificar la estructura sobre la cual está construida esta realidad, ¿sí? Y lo hace a través de símbolos que se llaman hexagramas, ¿sí? Hexagramas porque están compuestos por 6 líneas, cada uno de ellos es como una pilita de 6 líneas, una Ujú. combinación de dos tipos de líneas, una línea continua y una línea partida, que representan respectivamente el principio masculino, positivo o yang, como se dice en chino, y Ujú. el femenino, negativo o yin, que constituyen la estructura de todo lo que existe en este mundo, ¿sí? Es decir, este mundo en el que vivimos, esta realidad, es una realidad que está construida en función de opuestos, es una realidad dual, porque todo se expresa en función de Con polaridades, ¿no? opuestos, de Claro. polaridades, exactamente. Positivo, negativo, masculino, femenino, yang, yin, blanco, negro, Es calor, interesante. frío, etcétera, etcétera, hasta La el verdad que infinito. es Todo muy se expresa. interesante. Ujú. Es muy Todo en este mundo interesante. se expresa. Sí, disculpa. No, no, y es muy interesante, bueno, yo tuve la suerte de haberlo consultado ya varias veces con vos y antes, hace muchos años también, y me gusta mucho el tema de las imágenes, ¿no? Y
es muy poético también, es muy profundo. La verdad que es un placer, cuando uno lo consulta siempre es como algo muy, no sé, tiene como una magia muy, muy especial y una profundidad, ¿no? Totalmente. El I Ching es un libro mágico. Lo que hace es mostrarnos estas estructuras, ¿sí? Que, como te explicaba, estos hexagramas representan estructuras universales, ¿sí? Y nos muestran de la estructura sobre la cual está construida esta realidad. Entonces, cualquier situación de nuestra vida, cualquier fenómeno que ocurra en este mundo, se puede, digamos, ubicar dentro de Decodificar. una, decodificar exactamente en su forma más estructural, que es en una pilita de 6 líneas. Y con esa pilita de 6 líneas que constituyen lo que te decía el hexagrama, y hay 64 de ellos en el I Ching, Ajá. con esos 64 hexagramas se puede entender cualquier situación o cualquier fenómeno, cualquier cosa que suceda en este mundo. Entonces, cuando nosotros hacemos una consulta al I Ching, ¿sí? Cuando utilizamos el I Ching como un método oracular, ¿sí? Como un oráculo, y Ujú. le hacemos una pregunta sobre cualquier situación que nos genere una inquietud o sobre la cual tengamos dudas, el I Ching lo que va a hacer es decodificar esa situación, va a leer esa situación que nosotros estamos, por la cual estamos consultando, la va a decodificar, ¿sí? La va a ubicar dentro de uno de estos 64 hexagramas que representan, como decíamos, estructuras universales y también representan ciclos, porque lo primero que nos enseña el I Ching es que todo está permanentemente Muy bien. mutando y cambiando. Lo único permanente es el cambio. Aunque nosotros no tengamos digamos, el suficiente nivel de atención como para percibir esos cambios, ¿sí? Ujú. Esos cambios se están Ah, produciendo porque a veces todo son el tiempo. sutiles, ¿no? Capaz. Son permanentes, son sutiles, algunos más sutiles, algunos menos, Otros no. pero nosotros con nuestro nivel de conciencia, digamos, que tenemos los mortales, la enorme mayoría de los mortales, No podemos no percibir llegamos todo. a percibirlos. Pero Apenas algunos. sabemos que es así, que está todo, todo el tiempo moviéndose. Y lo que es interesante, bueno, esto desde mi lugar de consultante, es que realmente nos sirve como una guía, ¿no? En esto que propongo hoy, este espacio, ¿no? En nuestros caminos, ¿no? Porque la vida es como esto, ¿no? Bueno, yo soy terapeuta floral también y Bach decía que la vida es un día de escuela, ¿no? Que venimos acá a aprender todo esto que tantas filosofías dicen. Y cómo nos sentimos con las respuestas del I Ching, bueno, igual vos ahora lo vas a explicar, pero cómo nos guía, ¿no? Cómo nos da un poco de sostén, por decirlo de alguna manera, o de orientación en estos caminos, a que a veces uno se encuentra como en una encrucijada que no sabe cuál agarrar, ¿no? En esta historia. Y claro, porque el I Ching nos muestra primero a través de, digamos, el hexagrama, nos muestra la situación en la que estamos, nos pone en contexto, nos pone en situación respecto a lo que estamos atravesando, qué es lo que nosotros, lo que nos motiva a hacer la consulta. Entonces empezamos a entender dónde estamos parados, porque cada hexagrama representa un ciclo, representa un tiempo, ¿sí? Que tiene sus propias características, tiene sus propias leyes, tiene sus particularidades. Entonces, al entender, al conocer esas características, empezamos a entender el proceso que estamos atravesando, ¿sí? Ujú. Y además el I Ching tiene un sentido predictivo, es decir, de proyección hacia el futuro, porque además de mostrarnos el hexagrama, nos va a mostrar una de las 6 líneas que componen el hexagrama, que viene a representar cada una de ellas una etapa o digamos, un momento en lo que Como, sería como en qué parte la evolución. estamos de todo eso, ¿no? Exacto, el I Ching divide cada tiempo, cada estructura, cada ciclo en 6 etapas, Es mara- representadas cada una de ellas por una línea del hexagrama. Entonces, además de mostrarnos el hexagrama cuando le hacemos una consulta, el I Ching nos muestra una de las líneas que tiene un sentido más puntual, más específico, que representa la situación por la cual estamos consultando en el presente y proyectándose hacia el hacia el futuro. De futuro. hecho, tiene un sentido de proyección hacia el futuro, predictivo. Es Lo cual maravilloso. no significa, sí, realmente, lo cual no significa que lo que dice
tenga que cumplirse al pie de la letra, porque el futuro siempre es una posibilidad, ¿sí? Claro. Es una proyección. Entonces, conocer esa proyección, conocer ese posible futuro, sea algo, digamos, que nos beneficie o no en esa proyección, a nosotros nos genera un efecto transformador, como un efecto cuántico, porque el solo hecho de percibir o de conocer ese posible futuro ya es como que lo modifica. Está actuando de alguna manera. Exactamente, exactamente. Es como que el observador determina la existencia del observado. Eso es lo que dice la física cuántica, que ya la ciencia lo comprobó hace Sí, muchísimo sí, tiempo. se viene hablando de eso mucho. Sí, la verdad que es muy interesante. Yo a los que están por ahí escuchando esta entrevista, les recomiendo que tengan esa posibilidad de consultarlo en algún momento en la vida, porque la verdad que es una experiencia muy, es como un antes y un después, porque se acomodan muchas cosas internas, ¿no? Y realmente después eso se ve proyectado en nuestra vida y es muy agradable, muy interesante. No Es sé, muy bueno, mágico, sí. sí, es mágico, a la vez tiene todo como una... no, yo te escuchaba, ¿no? Cuando hablabas del hexagrama, de la línea, tiene un rigor también científico, por decir de alguna manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como Entonces, es una cosa totalmente, hasta matemático se podría decir, ¿no? Porque está todo estructurado, ¿sí? O sea, por eso te decía al principio que el I Ching lo que hace es descubrir o decodificar la estructura sobre la cual está construida esta realidad. Vos sabés que los científicos, la ciencia descubrió hace décadas ya que, y de hecho hay estudios científicos publicados y artículos que dicen que este mundo, esta realidad, ¿sí? A nivel, digamos, científico, ujú, está construida, la estructura sobre la cual está construida esta realidad es muy similar a la estructura de programación o el lenguaje de programación de, de cualquier, digamos, programa informático, ¿sí? De claro, cualquier realidad virtual, porque en realidad este mundo, esta realidad es una realidad virtual, es claro. una realidad holográfica, Es ¿sí? Entonces increíble. lo que hace el I Ching es decodificar ese programa, ¿sí? Que está, sobre el cual está, digamos, construida, con el cual está Eh, construida esta realidad, Es lo todo decodifica, es todo lo mismo, ¿no? En es algún todo lo punto. mismo, es todo lo mismo. Entonces los sabios que escribieron el I Ching hace más de 3000 años pudieron Percibir visualizar todo eso. ese lenguaje de programación, ¿sí? Como existen los lenguajes de programación de cualquier programa, digamos, cualquier aplicación que se puede utilizar en una computadora, también hay un lenguaje de programación para este universo, ¿no? Para esta realidad en la que vivimos. Y los que escribieron el I Ching pudieron descifrar o decodificar ese lenguaje de programación y, como te decía, dividieron esta realidad en 64 estructuras, cada una de las cuales tiene 6 etapas, y cualquier cosa, como decíamos, que La suceda en vamos, este mundo, que nos lo pueda suceder vamos a a encontrar nosotros, ahí. lo vamos a Lo- encontrar ahí. Y además, el I Ching es como que ve un poco más allá, ¿no? Porque nos dice cómo nos ve y cómo nos proyectamos hacia adelante, ¿sí? sí, Lo sí, cual a sí. nosotros nos da un gran poder sobre nuestro propio destino, porque conocer dónde estamos parados y conocer hacia dónde nos dirigimos nos permite Ser tomar las mejores protagonistas. decisiones, exactamente. Porque aparte el I Ching nos dice qué es lo que más nos conviene hacer, porque empieza por lo estructural, sigue por lo simbólico, porque el I Ching tiene un lenguaje muy poético y muy simbólico, pero a fin de cuentas termina dándote Bien consejos práctico. puntuales, concretos, eh, digamos, bien puntuales. Por ejemplo, en una situación determinada por la cual uno consulte, el I Ching te puede decir, no te conviene avanzar en esto que estás haciendo. Eso es re Y te dice por importante. qué. Es muy Claro. importante. Y te dice por qué aparte. Porque estás en Claro, este porque ciclo en el no, cual las no es tan condiciones... ambiguo, ¿no? Es bien, en No, algún, o no, no, sea, no tiene ningún por tipo de eso ambigüedad el I Ching. es maravilloso porque, como decía antes, ¿no? Tiene la parte como medio mágica, ya que sea un oráculo lo hace interesante. Tiene la parte científica, es tan completo, ¿no? Y también esto de que dentro de este encuadre, la respuesta que nos va a dar es bien concreta, ¿no? Esto sí, me parece importantísimo para el que no lo conoce saberlo, porque no es que va a ser algo ambiguo, no, realmente a mí la verdad que de las veces que lo consulté,
Una sola vez me pasó que que tardé en descifrar, como que no lo entendía, bueno, y era una circunstancia en la que yo estaba sin dormir, ¿no? Bueno, un estrés muy grande, pero después siempre fue como que inmediatamente escuchar las respuestas y algo sentir que se acomodaba dentro, una paz, ¿no? Una tranquilidad, maravilloso. Es que el I Ching trabaja fundamentalmente a nivel subconsciente. Entonces vos escuchás una lectura, o vos haces una lectura, y puede que te resuene inmediatamente, como pasa la mayoría de las veces, o puede que no te resuene en ese momento y te resuena al otro día. Al otro día te cierra todo perfecto, Ah, porque es mirá como vos, que eso pasa entonces, subconscientemente vos lo estabas procesando. claro, ¿Ah? Por eso claro. siempre es bueno cuando yo hago las lecturas, yo siempre recomiendo que se escuchen más de una vez, porque no se trata solamente de la información en sí, sino de cómo se asimila, ¿Cómo está ¿sí? uno Cómo para se asimila, interpretar eso? exacto, cómo se asimila el mensaje. Em, Así que bueno, sí, es muy útil. Y aparte el I Ching está con nosotros desde que existe la civilización, porque como decíamos, es uno de posiblemente el libro más antiguo de la humanidad. Es decir, que ha estado con nosotros todo este tiempo y a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Bueno, por ejemplo, en China todo el mundo sabe lo que es el I Ching, pero aquí la mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que es. Por Y, eso es la idea de estos espacios, ¿no? Para dar a conocer y también, sí, yo desde mi humilde lugar, digamos, me he propuesto poner mi granito de arena para para difundir difundir, mensaje y para difundir, porque el I Ching realmente es una herramienta para ayudar a la humanidad. tal ¿Sí? Es cual, una tal cual, herramienta. Si todos conocieran, si todos consultáramos el I Ching, este mundo sería mucho mejor de lo que es, porque tal todos cual. seríamos más sabios, todos tomaríamos mejores decisiones, eh, nos conoceríamos más a nosotros mismos y conoceríamos más cómo funciona esta realidad en la que vivimos. La verdad que yo te Así escucho que y uno piensa, ¿no? Miles de años que tenga y que no había tecnología, no había nada, y cómo estaba todo. Bueno, lo mismo con los textos del yoga, ¿no? Pasa lo mismo. Y a mí lo que me gusta, por ahí habiendo estudiado distintas cosas, aunque no tantas como me hubiera gustado estudiar, pero como que se llegan a las mismas conclusiones, ¿no? Y eso también nos da como mucha certeza. Me pasó cuando estudié terapia floral, que por distintos caminos, por ahí llegaba a los mismos caminos que por el yoga, ¿no? Y que esto es lo mismo, ¿no? Esto de entender que estamos todos unidos, que sentirnos separados es nada más que una ilusión, en el yoga es maya, ¿no? Es la ilusión del ego, sentirnos separados, pero todo es lo mismo, todo está todo unido, por eso sentir eso y tomar conciencia de todo eso desde distintos lugares es muy lindo, es muy interesante y se siente como mucha certeza, ¿no? De que, ah, bueno, qué genial si por este camino llego acá y por este otro también, ¿no? Me son parece. distintos caminos para llegar al mismo lugar. Por eso el título de este ciclo es Historia de Caminantes, ¿no? Porque, bueno, creo que me vino como una imagen y pensaba en eso, ¿no? Somos todos personas comunes de distintas ciudades, de distintos lugares. Yo estoy en Buenos Aires, ya que estoy lo digo porque no sabemos dónde puede llegar esto que estamos filmando. Yo estoy en Berazategui, que es zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esto que hoy en día también nos permite la tecnología de estar conectados, ¿no? Te quería preguntar algo muy importante, ¿cómo te consulta la gente y si lo estás haciendo en forma virtual en estas épocas pandémicas? Bueno, el I Ching cuando yo hago una consulta es totalmente independiente de la distancia geográfica, de la distancia física. Yo hago consultas para personas que están en distintos lugares del país, en otros países, incluso en Europa, en Estados Unidos, en Genial, cualquier lugar, porque en realidad la conexión que se hace con el I Ching es en los planos sutiles, es claro. totalmente independiente de la distancia física. ¿Vos necesitas el nombre de la persona nada más? El nombre de la persona es todo lo que necesito. Yo hago la consulta en nombre de esta persona, ¿sí? El I Ching visualiza, ¿sí? La inquietud de la persona en relación a la pregunta que tiene la persona formulada. Yo lo único que necesito saber es cuál es la pregunta, sin Ujú. tener muchos detalles. No necesito detalles. De hecho, a veces la gente no sabe bien cómo formular la pregunta porque no le sabe, tiene una inquietud y no sabe cómo plasmarla en, digamos, en palabras, ¿no? No No sabe qué debe, forma a veces no darle. es fácil, claro. No es fácil, pero tampoco es necesario, porque es como que en un caso así se puede hacer la consulta y es como que el I Ching ve
es como un transmisor muy poderoso. Por eso yo te decía que es muy, muy poderoso. Entonces, el I Ching lo que hace es ver la situación. El I Ching sabe lo que vos tenés que saber, sabe lo que vos Incluso, necesitas saber. incluso aunque la pregunta no esté del todo clara, formulada claramente, igual la respuesta sí lo va a hacer, ¿no? Sí, porque lo que es la inquietud que genera, digamos, la pregunta es, digamos, anterior a lo que sería el lenguaje o el intelecto. Es algo que va Claro. más allá de lo intelectual o de lo racional, de lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Entonces el I Ching va a eso, va al fondo de la cuestión, ¿sí? Es como que lee, interpreta cuál es la inquietud y después en la respuesta, bueno, digamos, dice lo que tiene que decir. Es súper interesante Y esto, ¿no? Y la posibilidad de poder hacerlo en forma virtual es bárbaro. sí, en realidad sí. Y tampoco es en vivo, así como estamos nosotros, No, porque no, yo, no. digamos, yo hago la consulta, ¿sí? El I Ching me contesta a mí en nombre de la persona que hace la consulta, o sea, yo hago como de intermediario, como de medium entre el I Ching y la persona que consulta, Bien. y luego hago la lectura de la respuesta de lo que sería el I Ching, porque es un libro el I Ching, digamos, que tiene un lenguaje bastante poético, bastante simbólico, eh, que da mensajes clarísimos, como decíamos, pero con un lenguaje simbólico hay que hacer una interpretación, ¿sí? Entonces yo hago todo ese trabajo de interpretarlo y luego como que grabo un mensaje que quede, digamos, registrado en un archivo de audio donde de alguna forma, entre comillas, traduzco de lo que dice el I Ching como para que el Pueda mensaje sea ser, bien claro pueda ser y fácil interpretado. de, claro, y fácil de entender, ¿eh? Bien directo. Y eso es totalmente independiente, como te decía, del lugar físico, geográfico donde esté la persona que consulta. Eso lo compruebo una y otra vez. No hace ningún tipo de diferencia. Eso está bárbaro y aparte lo hace más, con más alcance, ¿no? Te hago una pregunta, porque bueno, yo había consultado a Lichina antes de hacerlo con vos, con una amiga de una amiga hace muchos años, pero bueno, eh, ¿sos autodidacta en esto? ¿Te formaste? Sí, muy poca gente conoce el I Ching. Yo lo conocí, bueno, como todas las cosas que uno realmente, cuando uno está en un camino, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Tal cual. Cuando está en un camino de búsqueda, las cosas aparecen en el momento que uno está listo Dicen para que llega recibirlas, el maestro, ¿no? Cuando el alumno está listo, llega el cuando el maestro. alumno está listo. Y sí, y realmente es un gran maestro el I Ching para mí, todos los maestros que he conocido, realmente yo lo tengo como si fuera un viejito que está Qué ahí lindo. arriba. Está buena la Sí, imagen. sí, como un chino viejo así, un viejito de Ya me 1000 años. ya me lo estoy imaginando. Qué Y bueno. bueno, a mí el I Ching, digamos, llegó a mi vida hace más de 20 años, yo era bastante joven, ya había, digamos, tomado conciencia de muchas cosas, ya había iniciado un camino que era bastante incipiente, digamos, porque bueno, yo tendría unos 20 años más o menos, y bueno, desde ese momento sentí una conexión con el I Ching inmediatamente cuando empecé a consultarlo, y bueno, lo vengo consultando desde ese entonces. Y hace unos años, un día dije, y también fue algo que nunca lo había pensado antes, y un día fue como una especie como un llamado interior, ¿no? Ajá. Algo interno. Me dije, ¿por qué no Abrirlo, hago ¿no? esto para ayudar a otros? Ni siquiera se me había ocurrido hasta ese momento hacerlo. Yo lo consultaba para mí. Claro. Y, y bueno, así fue. Probé y me di cuenta inmediatamente que la conexión cuando yo consultaba por otros era tan fuerte o quizá más que cuando consultaba por mí. Y aparte ese Porque me cuando uno parece, consulta por uno mismo es como que hay mucha subjetividad, claro, ¿sí? pero Sería como que un analista se analiza a sí mismo, no se puede, ¿no? Bueno, en tal este caso cual. no es tan así, uno puede consultar por uno, pero yo lo que confirmé es que consultando por otros, la conexión era realmente muy fuerte, e inmediatamente empecé a sentir eso cuando yo veía el efecto que generaba y cómo me volvía eso a mí también, ¿no? Te iba a decir Así que ese que, es tu camino también, ¿no? ¿Cuánto hace que empezaste a consultar para otros? y hace 4 años ya, Bueno, hace 4 años. ahí como que agarraste otro camino también, ¿no? Que debe haber sido también porque pienso que de mayor conocimiento de Lichini y de vos mismo, ¿no? A través de
de por ayudar a otros. supuesto, por supuesto. No, no, aparte yo lo siento como lo siento como casi como una misión, te diría. Qué Que yo es bien. como que cada vez que consulto el ching es como que siento cuando yo consulto por otro siento como una vibración, siento una cosa, una energía muy fuerte, que luego eso se plasma en lo que sería la consulta en sí, y Ujú. luego eso tiene un efecto, y eso lo compruebo, como te decía, en el efecto que causa en el que lo Sí, recibe. la verdad que me consta. Maravilloso. Así lo confirmo. Y yo como te decía, desde yo pongo mi granito de arena, ¿sí? Con el alcance que pueda tener yo de tratar de difundir este libro tan maravilloso, ¿sí? Que por supuesto cualquiera lo puede consultar, pero bueno, no es fácil de interpretar. Justo Quizás sea, eso te iba a decir. Yo creo, ¿no? Te escuchaba y coincido en que mucha gente no lo conoce. Y creo que por ahí es por esto, ¿no? Que es un poquito inaccesible en algún punto, como que lleva un tiempo, seguramente te habrá llevado un tiempo conocerlo, como todo lenguaje, ¿no? Y interpretarlo. bueno, el I Ching hay que tener en cuenta que fue escrito, como decíamos, hace más de 3.000 años, en otra cultura, en la China, en un mundo totalmente distinto, como era, de todas maneras, el I Ching tiene un profundo sentido filosófico y moral, y a lo largo del libro nos habla de cómo se estructura la sociedad, ¿sí? Ajá, Y la vida humana en lo que sería según la naturaleza, ¿no? Según cómo nos marca esta estructura, ¿sí? Que es lo que decodifica el I Ching, que es la forma en que actúa la naturaleza. ujú, Entonces, el I Ching nos muestra a través de estas estructuras, no solamente cómo funcionan en su nivel, por ejemplo, más eh, básico, fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo el trueno, el lago, la montaña, las el estaciones viento, del año, por ejemplo, ¿no? estaciones del año, pero la correlación que hay entre esos fenómenos y cualquier otro fenómeno que suceda mucho más complejo en este mundo. Por ejemplo, cómo se, digamos, constituyen las relaciones humanas, la sociedad, ¿sí? Y el I Ching habla mucho de eso. Entonces también es una guía filosófica y moral que hoy Claro, hace tanta falta, ¿no? En este mundo que ni está tan hablar, desintegrado y ni tan hablar, perdido. ni Y hablar. además, por supuesto, como decíamos, eh, nos muestra esa realidad que va más allá del tiempo y el espacio, porque digamos que eh, estas estructuras tienen la misma vigencia que tenían desde que existe este mundo. Más allá de que puedan cambiar las formas, ¿sí? El contenido, la estructura sigue siendo exactamente la misma, Y es idéntica. el lenguaje que utiliza también es bastante universal, ¿no? Como si bien yo te escuchaba y no uno se sitúa en otros siglos, en otro mundo, porque es otro mundo, Oriente, Occidente, realmente para interpretar un montón de cosas ahí. Pero tiene un lenguaje que trasciende todas esas diferencias, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por eso te decía, son estructuras universales. Las estructuras van más allá de lo cultural, del idioma, del tiempo, del lugar. Es la estructura sobre la cual está construida esta realidad. Ah, es O sea, maravilloso. después vos le podés poner el color que quieras, el idioma que quieras, el Sí, sí, momento y sí. la historia que quieras, pero lo que te decía el I Ching hace 3.000 años, te lo vuelvo a decir ahora y tiene la misma vigencia. Sí, aparte me acuerdo la primera vez que consulté que me apareció una imagen de un aljibe, de un trabajo profundo hecho, todas unas imágenes tan bellas, ¿no? A mí Oso. me han quedado todos muchos grabados. Yo siempre tomaba apuntes de los audios y tengo, bueno, tengo toda la historia de mis consultas ahí guardada porque lo atesoro realmente. La verdad que es muy, muy interesante. Bueno, Y lo que hace el I Ching es acceder a lo que se llama inconsciente colectivo, ¿no? Que el Carl Jung, por ejemplo, ujú, hablaba mucho, de hecho era un gran estudioso del I Ching, Jung, ujú, entre muchos otros, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? El inconsciente colectivo es como si fuera una base de datos, ¿sí? Virtual, digamos, ¿no? Que se encuentra en otro ahí. plano, en un plano más sutil, que contiene toda la información acumulada de toda la experiencia humana acumulada desde que existe la humanidad hasta hoy. Todo lo que sucede en este mundo queda registrado, queda grabado, ¿sí? En esta base de datos, aunque
nosotros no lo podamos percibir con nuestro sentido porque está en un plano más sutil, un plano etérico, ¿sí? Claro. Entonces, lo que hace el I Ching es acceder a esta base de datos cuando nosotros lo consultamos y mostrarnos una situación que nosotros estamos viviendo, que ya alguien la vivió antes que nosotros, en los miles y miles de años que hace que existe este mundo. Está todo Cualquier cosa que pase hoy está ya pasó antes. sistematizado y tenemos esa facilidad, ¿no? Es como un beneficio, ¿no? Exactamente. Por eso es tan útil, ¿no? El Ching, porque es realmente es como un decodificador, es una herramienta que nos puede permitir conectarnos, acceder como si fuera un dispositivo que nos permite acceder a esa base de datos que tiene toda la información que nosotros podemos necesitar, ¿sí? Para nuestra vida, para cualquier situación que nosotros queramos ver con más claridad, porque cualquier cosa que nos pase es algo que ya pasó antes en algún momento. Yo me imagino que los que están escuchando, los que van escuchando todo esto deben tener ganas ya, deben estar ahí diciendo qué ganas de probar, qué interesante, porque la verdad que lo explicás tan detalladamente y se nota, se transmite, ¿no? Ese amor, ¿no? Que eso también está bueno, ¿no? Cuando uno hace las cosas, yo hoy por ejemplo le contaba a una persona querida que estaba muy contenta, que hoy iba a hacer esto y me decía, ay Lau, dice, te escucho, se escucha tanto amor con eso que vas a hacer, vos tanto entusiasmo, ¿no? Y eso cómo se siente, ¿no? A través de un mensaje de texto trasciende, ¿no? Trasciende las pantallas y esto también siento. Yo como que soy muy imaginativa y me imaginaba a alguien escuchando esto y diciendo, bueno, uy, qué ganas de probar, qué interesante, ¿no? Porque por cómo estás explicando todo, me encanta. Bueno, ¿te puedo hacer otras preguntas sobre otro? Sí, lo que quiera, No por sé, supuesto. me gustaría primero si por ahí si querés redondear algo más del I Ching y después pasar a preguntarte sobre algunas otras cosas que haces, me interesa. Y el I Ching, mira, es imposible de redondear porque es como Lo una dejamos fuente para, lo insondable. dejamos para otro encuentro. Es una fuente insondable de. Yo lo leo, lo he abierto miles de veces literalmente en mi vida y nunca termino de aprender. Es como que yo considero que estoy empezando a entenderlo, empezando, pero recién empezando. Menos mal. Podés estar toda la vida leyéndolo, la vida próxima y todas las vidas que siguen y nunca Bueno, lo terminás entonces de dejamos abarcar. el I Ching abierto, simbólicamente lo dejamos abierto para una próxima por ahí charla, ¿por qué Podemos no? seguir hablando infinitamente del I Ching, pero Bueno, es por ahí vuelve el I Ching, pero yo quisiera que nos cuentes un poquito porque te presentaste como terapeuta holístico y casi todos los que estamos en estos caminos, ¿no? Yo en mi caso, bueno, soy profe de música y de yoga, pero bueno, también soy terapeuta floral y uno va siempre recorriendo caminos parecidos y los va integrando porque bueno, somos un poco, creo que a la hora, no sé, en tu caso conectarte con el I Ching y su interpretación, sos vos y toda tu historia, ¿no? Y todos tus caminos y tus por supuesto. recorridos. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte cuáles son esas otras disciplinas o no sé cómo querés llamarlas, que vos también recorres y con las cuales también vas ayudando a otras personas en sus caminos. Algunas de las otras cosas que hago en este momento para ayudar a otros, bueno, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con lo que es la meditación, ¿sí? Yo utilizo un método que aprendí del budismo, un método tradicional que utiliza mucho el budismo chino, que Ajá. se utiliza mucho en el sudeste asiático, que es lo que se llama la meditación vipassana, que es un método práctico, ¿sí? No tiene ninguna connotación religiosa, más allá de Ujú, que el budismo, bueno, se considera una religión, aunque de hecho no lo es, ¿sí? Porque es un método práctico el budismo. ujú. Igual que este sistema que te estoy comentando, la meditación vipassana es un método práctico para desarrollar nuestra atención, ¿sí? Es decir, eh, nosotros vivimos en un estado de prácticamente de inconsciencia total. Aunque pensemos que estamos despiertos y que estamos percibiendo la realidad como es Estamos lejos. prácticamente lo mismo de que si estuviéramos durmiendo, ¿sí? Porque no vemos nada de lo que sucede en este mundo, nada, ni lo que sucede afuera ni lo que sucede adentro, no vemos nada. Estamos totalmente dormidos, confundidos, inconscientes. Entonces, lo que hace este método, sí, que es un método que por supuesto requiere, no es magia, requiere mucha práctica, constancia, disciplina,
y es un método que se dice que utilizó el mismísimo Gautama Buda, ¿sí? El Buda histórico, para alcanzar la iluminación. Ah, mira qué Y interesante. consiste en, sí, es un ejercicio mental que consiste en desarrollar, como decíamos, nuestra atención, es decir, nuestra capacidad de prestar atención y percibir la realidad tal como es. Nosotros percibimos la realidad a través de miles de filtros, prejuicios, Creencias, basura, mugre, digamos, suciedad, cosas que hacen que nosotros no podamos ver la realidad como es, sino que la vemos como podemos, ¿sí? Que no ujú, tiene nada que ver con lo que realmente es. Entonces lo que hace este método es, de a poco, ir limpiando, ir asentando toda esa, es como si fuera un vaso de agua con barro, ¿sí? Que vos lo dejás, hace, que estar permanentemente en una licuadora, girando y haciendo remolinos y en un estado caótico que por supuesto no se puede ver absolutamente nada. Entonces lo que hace este método es simplemente aquietar esa agua para que toda esa tierra nada o el barro, menos. nada menos, se asiente y uno pueda ver las cosas con más claridad porque el agua queda limpia, ¿sí? Es un método que, bueno, por supuesto, se pueden empezar a observar eh, cambios casi inmediatamente, pero tampoco no tiene límites. Se puede practicar indefinidamente y cuanto más practiquemos y más nos dediquemos, por supuesto, es un camino, como te decía, no es magia, porque uno se enfrenta con millones de cosas que uno no quiere enfrentarse. Claro, Por supuesto que nosotros vivimos en lo que sería un círculo vicioso de lo que sería el círculo de aversión y apego. Es decir, nos apegamos a cosas que elegimos y eh, rechazamos o sentimos aversión o negación por las cosas que no elegimos. Y así transcurre nuestra vida, en un estado de total inconsciencia, de una forma totalmente arbitraria elegimos ver cosas y negamos otras. ujú, Entonces, eso hace que estemos en un estado de total o permanente desintegración, ¿sí? Entonces, lo que hace esto es, la meditación es lograr integrar, ¿sí? Todo lo que vemos y lo que no vemos, lo que queremos ver y lo que no queremos ver también. Entonces, en la práctica nos enfrentamos con cosas que no queremos ver. Por algo no claro. las queremos ver, porque nos generan rechazo. Entonces, esta práctica nos ayuda a conectarnos con todo, con la realidad, y a percibirla tal como es sin Integrarlo, ¿no? integrarlo, a percibirla como es, manteniéndonos en un lugar de observadores, por supuesto, sin Con, identificarnos con eso que estamos viendo. con cierto desapego. Exactamente. Te Así que hago imagínate que el potencial o sea, que puede tener la meditación es infinito, se puede llegar a lograr cualquier cosa, ¿no? Literalmente. Pero bueno, requiere práctica y práctica. requiere Es como cualquier camino, ¿no? Porque el yoga es igual, ¿no? Y te hago una exactamente. preguntita. ¿Y estas prácticas son grupales, individuales? Por lo general, la meditación la doy en clases, también lo estoy haciendo por Zoom, en clases individuales, ¿sí? Bueno, yo tengo mi página me manejo por Facebook, Ariel Gorosito, ¿sí? Si Ujú, querés puedes dale. poner mi número, mi WhatsApp, Sí, y por lo sí. general doy clases individuales, particulares, pero también pueden ser grupales. Ujú. Y bueno, te comento un poquito sobre otra disciplina que enseño, que es el Qigong. El Ajá. Qigong es un término que significa, es un término bastante amplio que significa el trabajo con la energía, literalmente, en chino, ¿sí? Lo que hace el Qigong es como una terapia, de hecho es parte de la medicina tradicional china, ¿sí? Y son ejercicios, es una disciplina que consiste en ejercicios físicos que se realizan con movimientos suaves, eh, relajados, sin ninguna tensión muscular, en coordinación con la respiración y con, digamos, ejercicios de visualización, que todo eso en coordinación y haciéndolo de una forma determinada genera eh, un efecto puntual en la salud, favorece la circulación del chi o la energía interna que todos tenemos, Ujú, la energía vital, que por lo general no fluye libremente o como debería a través de nuestro cuerpo porque estamos llenos de bloqueos, tal de cual. tensión, bloqueos energéticos que impiden que la energía fluya como debería, fluya libremente, y es el origen de cualquier enfermedad.
Entonces, esta práctica, que la puede hacer cualquiera, favorece la circulación de la energía y eso tiene efectos muy beneficiosos en todos los cuerpos, digamos, ¿no? En el cuerpo físico, pero también en lo Emocional, mental. emocional, en lo mental e incluso en lo espiritual, ¿sí? Porque, digamos, este enfoque, esta forma de ver la salud es totalmente holístico, ¿no? No se separa la mente del cuerpo y de las emociones, sino que todo está conectado entre sí. Y es para todas las edades, ¿no? O Para sea, todas las edades, una lo puede persona practicar desde un niño hasta un anciano, porque no requiere, digamos, no es una gimnasia que requiera esfuerzo muscular ni agilidad, son movimientos suaves, ¿sí? Que se hacen de una forma determinada, como decíamos, teniendo en cuenta también la respiración, que es muy importante. La respiración es una parte muy importante del Qigong, ¿no? Porque la respiración tiene que ver con la forma que respiramos, tiene mucho que ver con no, cómo fluye nuestra energía, ¿no? O sea, si sabemos respirar, es como que nuestra salud va, o sea, en esta cultura se suele ignorar el tema de la respiración. O sea, la respiración es un acto mecánico que sirve para que ingrese, digamos, el aire al cuerpo y se oxigene la sangre y las células del cuerpo. Bueno, pero es mucho más que eso en realidad, ¿sí? Porque hay los, formas y formas de respirar, los claro. alcances Bueno, son vos que sabes maravillosos. de yoga lo sabes muy bien, Sí, sí, sí. Aparte los beneficios en problemas psiquiátricos, psicológicos son maravillosos. por En supuesto, por muchos supuesto. casos, mucho más eficaces que las medicaciones, ¿no? Pero bueno, medicaciones, no meditaciones. Pero bueno, sí, son temas también que están un poquito tapados ahí, ¿no? No son tan conocidos, aunque hay unos cuantos psiquiatras y psicólogos que ya recomiendan este tipo de actividades, ¿no? Tanto el yoga, el qigong, la meditación, los pranayamas, el yoga. A buena Sí, hora. Yo creo que va a ser cada vez más así, cada sí, vez más sí. así, Yo porque creo que es son prácticas la milenarias, medic- ¿no? El yoga, el qigong, son cosas, no, no hay nada nuevo, el hace miles de años que existe. ayurveda, es todo. Sí, de a poco creo que se va volviendo un poco, por ahí no tanto como me gustaría, pero sí, creo que va un poco por ahí. Bueno, Yo creo súper, que recién está empezando a abrirse todo esto. sí, Bueno, yo creo que este proceso de apertura digamos, como una especie de expansión de la conciencia a nivel colectivo, ¿no? Que se viene planetario, dando sí. desde hace ya varias décadas, desde una transición que venimos viviendo Ujú. desde la década del 60 aproximadamente, muy lentamente se fue produciendo y ahora es como que eh, despegó desde hace un par de años, despegó, así se aceleró muchísimo, se abrió muchísimo, La astrología es dice un la era de ciclo. Acuario, ¿no? La astrología. Exactamente, sí, eso mismo, eso Ujú. es. Es como que está comenzando una nueva era en la que se han cambia la caído, realidad, se han caído muchas estructuras ya caducas y se están totalmente. empezando a generar. Creo que tenemos mucha suerte de estar los que nos gusta todo esto. Bueno, yo soy acuariana, así que vibro con esto del cambio y lo nuevo y crear cosas nuevas. Me parece maravilloso y creo que, bueno, no sé, me encanta, bueno, estas tres cosas que compartiste, creo que las tres son bastante no tan populares, no tan comunes, así que bueno, muy contenta de poder llevar un poco. Una Sí, pregunta más que no quiero que se me vaya es si también das clases de Qigong virtuales. sí, por supuesto, doy clases de Qigong virtual. Todo lo que estoy haciendo en este momento lo hago de esa forma. Sí, Genial, sí. genial El porque Qigong, bueno, esto es algo que también, por supuesto, no es como el I Ching en ese sentido, porque quizá se eso sí puede es transmitir en vivo, perfectamente, ¿no? digamos. Sí, ¿Es en vivo eso? sí, sí, es en vivo. La meditación del Qigong es en vivo. Se puede transmitir perfectamente la enseñanza a través de este medio, ¿sí? Eh, por el momento no lo estoy haciendo a nivel Presencial. presencial. Más que nada porque la mayoría de la gente con la que trabajo no está en el mismo Está lugar lejos, físico claro. que yo, sí, pero se puede hacer perfectamente, digamos, a través de este medio. Y de Igualmente hecho, vino para quedarse esto de la virtualidad. Hoy, por sí, pero ejemplo, yo no sería posible, capaz yo tendría que viajar o vos para poder hacer este encuentro y lo estamos haciendo cómodos cada uno de su lugar, ¿no?
Es que yo comprobé algo que no deja de sorprenderme desde que comenzó todo esto bueno, de la pandemia que nos forzó un poco a conectarnos de esta manera. Ujú. Yo no dejo de sorprenderme cómo he comprobado eh, cómo se puede establecer una conexión energética, que bueno, he sabido, yo lo sabía perfectamente, que se puede establecer una conexión energética a distancia, pero a través de un dispositivo como estos, ¿no? Un celular, Ujú. se puede hacer una conexión, ¿sí? A través de esta camarita Sí, energética muy fuerte. Y tal no cual. importa dónde esté la otra persona, en Sí, qué eso lugar físico esté. es Yo lo maravilloso. he comprobado. Sí, realmente lo es. Yo lo comprobé en estos últimos 2 años, eh, pues realmente lo sigo viendo y lo sigo confirmando una y otra vez, que se puede a través de este medio generar una conexión muy fuerte. Tal Nivel cual. energía, digo, nivel energético, más allá de lo visual No, no, te o lo entiendo. que se puede expresar a través de las palabras. Se produce la sanación y se produce también el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es mi experiencia por ahí con mi escuela en este momento es virtual, aunque tengo un lugar presencial que doy algunas clases. Y bueno, y también tengo alumnos de otros lugares, de otras provincias, de otros países, y se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje perfectamente. Yo al principio tenía mis dudas, porque bueno, si yo estaba preparada, ¿no?, para eso. Y bueno, creo que te escuchaba y me pasa lo mismo, ¿no? Y ahora, hoy creo que estamos parados en otro lugar donde tenemos la certeza de que sí, de que se puede, que funciona, ¿no? Y está buenísimo eso. Absolutamente, así es. Bueno, Por supuesto que hay cosas que no se pueden reemplazar con una sí, videollamada, el ¿sí? No me abrazo. refiero a una relación, Sí, por sí, supuesto. sí, sí, Pero no. lo que se refiere a una conexión a nivel energético, ¿sí? Ujú. He comprobado que realmente es muy fuerte cómo se puede conectar la gente a través de una. ¿Sí? Tal Que por cual, tal supuesto, una cual. vez más, vale recordar que no reemplaza un abrazo, no reemplaza No, no, un no. beso, no reemplaza No, pero el... como yo hace un rato Pero te dije, se nota el amor con el que vos hablas de Lichín, y bueno, mm, eso sí traspasa la pantalla, sí, 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 no, del I Ching es otra cosa. El I Ching es algo que se produce en otro plano, ¿sí? Es claro. puramente energético, aunque yo lo manifiesto obviamente a través de las palabras también, ¿sí? Ujú. Pero es una conexión totalmente que se produce en los planos sutiles y es muy fuerte. A mí, yo te escuchaba hablar y por mi experiencia con la conexión, mi mínima experiencia, ¿no?, con el I Ching, me da una sensación muy parecida a todo lo que es el sistema del yoga, ¿no?, que es tan completo. Yo siempre digo que es un universo, ¿no?, porque el yoga no es solamente las posturas, tiene los 8 pasos, tiene todo un sustento de valores filosóficos, la respiración, la concentración, todo, ¿no? Y es un sistema también, yo una vez escuché una definición que decía que es un sistema de autocultura perfecto, ¿no? Donde realmente si uno lo transita, evoluciona, ¿no? Más allá de que ojalá todos lleguemos a iluminarnos, ¿no? No es tan sencillo, pero sí sabemos que es un método que está armado de una manera que uno a veces parecería que fuera sobrenatural, porque uno dice, no puede creer cómo los sabios en la antigüedad han podido sistematizar todo eso, y esto de que después de tantos miles de años haya trascendido y hoy en el año 2022 sigamos hablando y sigamos estudiando y sigamos utilizándolo, creo que comprueba su validez, ¿no? Yo creo que estas disciplinas tendrían que enseñarse en las escuelas primarias. Tal Habría cual. que reformular todo el sistema educativo y que los chicos empiecen a hacer yoga en la primaria Bueno, y Qigong en la primaria y que el I Ching se estudie no sé si en la primaria, pero en la secundaria seguro. ¿vos te acordás hace unos años que hubo un problema en Tailandia y un profesor se quedó aislado con unos alumnos en unas cuevas? No sé si te acordás, fue muy famoso esa situación. Sí, Y pudieron resistir gracias a esta formación que tenía, porque bueno, yo tengo una amiga y también mi hijo que viajaron a Tailandia y allá sí hay yoga en las escuelas y meditación y todo eso. Y estos alumnos estaban tan entrenados que pudieron resistir estando ahí adentro hasta que los rescataron y todos, y fue por eso, ¿no? Y bueno, ahora en esta época de pandemia, que aparecen tantos casos de ataque de pánico y todo eso, cómo estas disciplinas vienen también a traer luz, a traer ayuda, ¿no? Con todas estas situaciones. porque generan, como decíamos, ¿no? Beneficios en todos los planos, ¿no? En lo físico,
digamos, emocional, en lo mental, Son tan eleva el nivel completos. vibratorio del ser y bueno, eso tiene infinitos beneficios, ¿no? Bueno, ojalá me quedo con esto un poco como para ir redondeando y cerrando esto de nuestros deseos, ¿no? Primero, por un lado, hoy es la primera entrevista, así que estamos inaugurando. Para mí, yo estoy muy Qué honor, contenta. bueno, muchas gracias. Sí, sí, la verdad que estoy muy contenta. Y bueno, esto, la premisa de popularizar, ¿no? Estas cosas que, porque bueno, me acuerdo, otro maestro que voy a entrevistar pronto, que es un maestro de Kundalini Yoga, él nos contaba que al principio este tipo de sabiduría era para unos pocos, ¿no? Por ahí para los reyes, estaba reservado a unos pocos. Y bueno, esto de internet, por eso yo dije, tengo un canal de YouTube, lo tengo que aprovechar, que no sea solamente para subir las clases de yoga, que ya es un montón, ¿no? Quiero hacer entrevistas, quiero compartirlas, ¿no? Porque, bueno, obviamente vos también lo vas a compartir esto, y la idea es poder llegar a un montón de gente, ¿no? Y no por una cuestión de ego, ¿no? Ni por ahí, sino al contrario, creo que tenemos estas ganas de que se conozca, de que se aproveche, esto que dijimos de que pueda estar en las escuelas y que llegue a la gente, y que la gente se anime, ¿no? También a decir, bueno, ¿por qué no llamar una consulta? ¿Por qué no? Porque la verdad que a veces por ahí hacemos otros tipos de terapia o hacemos siempre las mismas, ¿no? Y esto es un camino que puede servirnos como una terapia en lo que se refiere a la evolución personal, pero también es un camino espiritual, ¿no? Entonces es como que están las dos cosas de la mano y cierra por todos lados, por lo menos a mí, ¿no? Me cierra por todos lados. Y por ejemplo, con el I Ching, ahí, bueno, lo que decía recién es muy interesante, ¿no? Porque ahora existe el medio, ¿sí? La masividad, ¿no? Lo que sería la globalidad para poder difundir la información de formas que antes sería imposible. Pero además existe el que lo recibe del otro lado, es decir, existe El el, receptor. el receptor, que antes, es lo que decíamos antes, cuando está listo el alumno aparece el maestro, cuando está lista el maestro, por ejemplo, en este caso el I Ching, ¿sí? Ujú, O el yoga, o el Qigong, o la meditación. Cuando la persona está lista, yo cuando sentí, por ejemplo, hace muchos años la necesidad, o me conecté, ¿sí? Porque todo viene de adentro, ¿no? No es que uno conscientemente un ujú. día se despierte y dice, bueno, a ver, quiero seguir un camino, quiero aprender. Eso nace de adentro, es como que tu propia alma te lleva por un camino. Y cuando yo empecé con eso no había internet, o el internet recién estaba empezando y no era para nada masivo. Y sin No era tan embargo, popular. encontré la forma igual de hacerlo. ¿Sí? Es como que inconscientemente mi alma me llevaba por el lugar o al lugar que yo tenía que ir para, por ejemplo, yo me fui a vivir a Buenos Aires, yo soy de acá de Rosario, me fui a vivir a Buenos Aires a los 21 años tenía, y yo sin saberlo, aterricé ahí en el barrio chino de Buenos Ujú. Aires, sin saber lo que era el barrio chino, sin saber nada de nada, y en ese lugar es donde aprendí todo esto. Tenés Es un como que, magnetismo con todo lo chino, ¿no? claro, sí, más que lo chino es la sabiduría Sí. o sea, las cosas, porque el I Ching no tiene nada que ver con lo chino, No, es es algo, es universal. universal. El Qigong tampoco es chino, o sea, sí, se desarrolló en Es China, pero es de la el- humanidad, es igual que el yoga en la de la India, pero humanidad. es de la No hay humanidad. que asociarlo No, con nada chino ni con otra cultura, porque en no, realidad no estamos eh, limitando, ¿no? Sino, absolutamente, ¿no? absolutamente. Chino es porque le dieron forma ahí Ese y lo lugar. desarrollaron ahí y ahora, bueno, llegó el momento en el que eso se empiece a difundir, Por ¿sí? ahí es la Y cuna, además, ¿no? El lugar donde surgió, como en la India el yoga. Entonces uno dice, claro, bueno, donde se manifestó, pero lugar eso que se manifiesta son verdades y son realidades para la que humanidad. son universales, Eso sí, y me que van parece mucho más allá de una cultura o de un idioma importantísimo eso. o de un tiempo o de un lugar, ¿sí? Por eso cuando hablamos del I Ching decíamos, ¿no? Que son estructuras universales, nos habla de la estructura sobre la cual está construida esta realidad. Esta Ujú, realidad desde que existe y mientras sigue existiendo, ¿sí? Más allá de la forma, el idioma, la cultura o lo que vos quieras, digamos, ponerle, ¿no? A nivel formal, ujú. va mucho más allá de lo formal, es lo estructural. Y el I Ching, el Qigong, por ejemplo, o la meditación también, se trata de ir a lo que es el cuerpo, el espíritu, ¿sí? La respiración, las emociones, todos los humanos de todas las razas, culturas,
sociedades, tiempos y lugares tenemos la misma biología, todos tenemos un alma, todos tenemos, bueno, no todos, pero bueno, en todas las culturas hay muchos que tenemos almas y bueno, por eso te decía, ¿no? Más allá de la forma, lo importante es el contenido. Eso, eso es lo que hay que rescatar y por eso está tan bueno que todo esto siga teniendo vigencia después de miles de años y recién ahora, porque ha llegado el momento y porque por este fenómeno que se está produciendo de ascensión planetaria, de expansión de la conciencia colectiva, del consciente colectivo, que hace que haya cada vez más gente en distintos lugares del mundo donde antes no Con estaban interés, quizá ¿no? listos, no estaban listos para, entre los que me incluyo, yo soy uno más, ¿sí? No estaban listos para recibir este conocimiento y ahora lo están. Por eso, todo eso se da al mismo tiempo de que existe la masividad en lo que es la difusión y eso es lo que hace que sea tan maravilloso, ¿no? Y que recién empiece todo Claro, este fenómeno, porque por esto eso, recién empieza. por eso decíamos antes esto de la era de Acuario, que tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? Con Y esto de Acuario tiene mucho que ver con la comunicación, tiene que ver con, el trabajo en la transmisión de equipo, ideas, el trabajo en totalmente. equipo. El Así aire. que, sí, totalmente. Bueno, la verdad que muy interesante, muy agradecida. Me quedo con ganas, pero bueno, vamos a dejar ahí como cuando yo daba clases, ¿no? En la escuela, que siempre los chicos se quedaban con un poquito de ganas para la próxima. Eso está bueno a veces, ¿no? Quedarse así, porque bueno, estaría, no sé, 5 o 6 horas hablando y creo que seguirían saliendo temas, pero bueno. Seguimos otro día. Me parece que le vamos a poner unos puntos suspensivos y vamos a hacer un buen próximo. Bueno, yo te quiero agradecer, la verdad, profundamente el tiempo y bueno, y la buena onda con la que nos explicaste todo. Y bueno, quedan las puertas abiertas para otras cosas que quieras contar o ampliar o lo que sea siempre. Y bueno, y yo Muchísimas también. gracias, María Laura. Muy agradecido por tu invitación, un honor para mí. Y bueno, muchas gracias a vos por esta iniciativa y por querer difundir el conocimiento, ¿no? Que es lo que tanta falta está haciendo en este momento. Y como decía antes, hay más receptividad que nunca a nuevas cosas que en realidad no son nuevas, siempre estuvieron, pero que se están empezando a Redescubriendo. difundir. ¿Eh? Así que bueno, bienvenido sea y gracias por hacer un aporte en ese sentido. Bueno, así que los que quieran, después vamos a dejar ahí los datos, se pueden comunicar, te pueden consultar, preguntar, ¿sí? Por ¿Sí? supuesto. Si yo tengo mi Facebook, que es Ariel Gorosito, y si querés puedes dejar mi WhatsApp también, Genial, este, genial. para que se puedan comunicar conmigo. Bueno, muchas gracias, creo que es súper completo todo, no sé, eh, contentísima. Bueno, Muchas gracias, María Laura. Un hasta gusto. pronto, hasta Nos pronto. vemos prontito. Nos vemos. Gracias. Chao, Gracias. chao.